Perfecto, arrancamos la clase número 6 de básicos. La clase anterior habíamos visto un poquito sobre los setups de la M. El setups de la M, del que se usa acá en Nasdaqero, justamente es un setup muy claro que hoy lo voy a volver a repasar y vamos a volver a ver unas partes muy importantes. Y también quiero hacerle ver hoy, porque justamente hoy fue un día muy particular porque hubo noticias de alto impacto en el PM. Y eso también benefició mucho para las personas que estaban activas o estaban, digamos, justamente esperando el Win PM. El Win PM es un setup que está por la tarde, ¿ok? Justamente en el Nasdaq. Entonces, hoy vamos a repasar un poquito el Win AM y vamos a especificar un poco lo que es el Win PM. Vamos a tratar de verlo todo en una hora. Les recomiendo que no anoten nada, sino que básicamente presten mucha atención y justamente lo vamos a ver acá en el índice de futuros. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Para arrancar, quiero que estudiemos un poquito el contexto. A mí se me está trabando un poco, no sé si a ustedes también, pero me avisan. No me sale tu perfil en YouTube. Ahí te lo mando antes que arranquemos la clase, ahí te lo mando. Ahí estamos. Ahí te lo mando por el chat. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a ver un poquito el contexto, ¿ok? Hoy en el AM estaba bastante claro lo que podría pasar, o sea, hoy lo que iba a pasar en el AM estaba bastante claro. Justamente yo les decía a ustedes antes del arranque que me parecía que iba a inducir un poquito bajista porque había un doble low que no me había gustado para que arranque alcista de una o comprar de una lo que es el Nasdaq. Y si ustedes ven, yo lo voy a mostrar en una hora, ¿sí? En una hora el precio sigue siendo alcista. En 4 horas el precio sigue siendo alcista. ¿Ok? No hubo un cambio de estructura en H4. ¿Ok? Si ustedes ven, acá ustedes lo van a ver como un cambio de estructura alcista y el precio regresó a una zona del 50 y podría haber continuado su trayectoria. Si ustedes ven, tomamos un rango de precio del mínimo al alto. ¿Ok? Y el precio todavía, mira, le faltaba un poquitito de llegar a la zona del 50%. Todavía no había llegado por completo. ¿Ok? Pero eso era a partir del jueves anterior, o sea, la semana anterior. Y si vamos a partir del lunes, o sea, cuando arrancó el domingo, ya pasó el 50% y ya había llegado a la zona del 75. Ahí había que tener mucho cuidado porque ya podría haber arrancado el movimiento alcista. Voy a ir a 15 minutos. El WinAM, recuerden que lo que nosotros hacemos es adaptarnos mucho a la tendencia del momento, a la dirección diaria. Y quiero que vean un poquito acá. Quiero que vean un poquito acá. Mira, acá tenemos el día anterior, que es el día martes, había dejado como 4 highs, 5 highs juntitos, o sea, un doble high o un cuádruple high, ¿ok? Y el día lunes había dejado también mucha liquidez por esta zona. Si ustedes ven, todo esto es liquidez. ¿Ok? Todo esto es liquidez. Entonces había mucha chance de que el precio venga a tomar esa zona. ¿Ok? Por cuestiones de liquidez. Pero quiero que presten atención. Yo le voy a ir marcando todo lo que estuve viendo antes de entrar a la sección. Yo siempre antes de la sección, la noche anterior o la mañana, a las 8 de la mañana cuando me levanto, suelo ver mucho lo que ha dejado en Londres. Luego, nosotros vemos que el precio vino acá en la sesión ya PM y asiática, que esta es la apertura asiática, justamente en este capsito. Ustedes vieron que acá el precio ya había tomado liquidez del mínimo del día de Nueva York y había dejado un mínimo en Asia, en el arranque. Luego el precio acá vino a una zona de descuento y acá me cambió estructura alcista, generando un nuevo máximo. Cuando yo veo este cambio de estructura alcista, ¿ok? Yo digo, ok, está muy bueno lo que hizo, pero hay dos cosas muy importantes. Número uno, hay liquidez trendline que se le llama, hay un doble low y todavía puede tomar este mínimo que lo dejó justamente al arranque del día, o sea, a las 12 la dejó.
Estas son las 12 y justamente este arranque fue 12 y cuarto, como con con exactitud. 12 y cuarto me dejó ese low. Y lo cual cuando muchas veces el precio tiene este low y estos doble low casi cercanos, esto se le puede decir un triple low. ¿Ok? Entonces, y teníamos la apertura. La única forma de que el precio en la apertura no caiga para esta zona o no induzca esta zona es cuando el precio ya lo vemos por arriba de estos high. Si el precio hubiera estado por arriba de estos high, no había chance de que el precio haga esto y luego haga esto. ¿Ok? Ya directamente el precio hubiera venido desde acá hasta el 50 y continuar para tomar este triple high. ¿Ok? Pero como el precio estaba justamente dentro del 50, había muchas probabilidades de que el precio caiga a inducir esa zona. ¿Ok? Si ustedes ven, acá tenemos máximo del día, que lo dejó en Londres, acá, este es Londres, y este es mínimo del día, que lo dejó, acá lo dejó después de las 12, y este ya lo dejó en Londres. ¿Ok? Entonces vamos a apuntar acá. Tenemos el mínimo entre Asia y Londres y el máximo de Londres. Ahí tenemos nuestro rango de precio. Y si ustedes ven, el precio está en el 50% del día. ¿Ven? Si yo lo trazo, el precio estaba en el 50% del día antes del arranque de la apertura. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a esperar la apertura a las 9:30. Recuerden que hoy teníamos noticias a las 8:30 y a las 2 de la tarde. ¿Ok? El precio actúa en la noticia, ¿ok? Y vemos que el precio se mantiene dentro del equilibrio, arranca la apertura y ¿a dónde va directamente la apertura? A la inducción, que estaba muy fácil para venderlo, estaba muy fácil para venderlo, pero literal que fue muy rápido. Fue muy rápido y yo no le metí la venta por cuestión de que sabía que tenía que inducir a esa zona. Y si ustedes ven, deja la inducción, deja el mechazo justamente tomando el último low y viniendo a una zona de descuento y justamente a la apertura de Asia del día martes. Si no- Ahora vamos a un minuto. Quiero que presten atención. En el WinAM, la única forma que nosotros tomemos operativa es, número uno, que haya un descuento, o sea, que haya una inducción, o acoplarnos al movimiento del arranque de la apertura. Que yo me iba a acoplar al movimiento del arranque de la apertura por cuestión que en 3 minutos me había tapado un Fair Value Gaps, que era este. Y yo estaba esperando de que el precio venga a esa zona, ¿ok? Y cuestión que sí volvió a esa zona, y si ustedes ven, acá cierra la vela de 3 minutos y la otra vela entra a la zona, pero yo estaba en un minuto y yo estaba esperando que esta vela venga hasta acá y nunca llegó. Entonces cuando la vela no llegó, yo no entré y el precio se me deslizó y se fue. Y justamente esa caída fue más o menos lo que siempre suelo hacer, que son 50 puntitos. ¿Ok? 48,5 mira. Capaz que 50 puntitos era acá. Mira, un poquito más, un poquito menos, eran 50 puntitos. Y vamos a sacar en la venta un lujo. Y cuando induce a la zona de descuento, teniéndome un doble low que habíamos hablado, y acá este triple low, ¿ok? Que estábamos acá en diagonal, yo lo primero que pensé, digo, bueno, vamos a esperar que el precio comience a reaccionar, porque esto debe ser una inducción solamente para tomar estos highs que estamos acá. ¿Ok? Presten mucha atención. Ven acá, acá hay un Fair Value Gaps. La única forma de que yo tome compras son por dos motivos. Número uno, un cambio de estructura. Número dos, balanceo. Cualquiera de las dos cosas yo tomo como posición en compras. ¿Ok? Vemos que el precio sigue induciendo y me deja otro fair value gaps. Acá. Se crea la vela de un minuto y ustedes tienen que entender. Pueden hacer dos cosas. Esperar que el precio tome los dos fair value gaps o esperar que el precio tome el primer Fair Value Gaps. En mi caso particular, yo tomo siempre el primer Fair Value Gaps. O sea, la vela cierra
y yo me entro. ¿Ok? Acá yo pongo. Es más, yo puse mi SL en la mitad de la mecha. De verdad, lo puse en la mitad de la mecha. Y hoy los chicos en Tucumán, que estábamos en el coffee, me vio Paulo, creo que está acá en sala, que me rozó el SL y no me sacó. En realidad, o sea, tu SL tiene que estar por debajo del low. ¿Ok? Pero yo lo pongo acá, porque me gusta ser un poquito como más agresivo. Y mi TP puede ir aquí, como principal, ¿ok? Es más, mi TP cerró aquí, justamente en este Fair Value Gap lo cerré. Y pueden haber dejado acá, lo pueden haber dejado acá, a donde ustedes quieran, pero mi TP fue aquí, justamente en Trailing Stop, ¿ok? Cuando veo que el precio cierra, ¿ok? Se arma la vela y ustedes ven que, mira, acá voy a retroceder un poquito. Vean que justamente la vela de un minuto pasó exactamente como yo lo estoy viendo acá. Mira, yo te lo voy a marcar como más detallado. El SL, yo lo tenía tal cual, lo estoy mostrando. Y me roza, literal, este cuerpito, esta mecha me roza el SL, no me lo saca. Es más, estaba un poquito más pegado. Susana, deja de escribirme la pantalla, por favor. Me está escribiendo la pantalla, Susana. Aguanten 2 segundos. Perfecto. Y cuando el precio llegó justamente a esa zona, bueno, yo seguí adentro, o sea, yo me quedé adentro porque sabía que el precio en un punto tenía que volver a la zona, pero hay muchas personas que esperan que tapen los dos Fair Caps, que no está nada mal. Si ustedes lo ven en 3 minutos, ¿ok? Al precio, es solamente un solo Fair Caps grandote. ¿Ok? En 3 minutos es un solo Fair grandote. Si el precio puede esperar que se vaya hasta acá, te perdiste toda la posición de un minuto. Todo este trade te lo perdés. ¿Ok? Bueno, el precio que hizo, tapó el segundo. Y si a vos te gusta que te tape el segundo Fair Value Gaps, ahí podrías haber entrado ya. En esa velita. ¿Ok? Yo lo dejé y ven que el precio, ¿qué hace? Quiero que vean acá. Cuando tapa el Fair Value Gaps con el cuerpo, ven acá, el precio siempre, 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 casi siempre, vuelve de nuevo a tocar el Fair Value Gaps con una mechita o entra un poquito más adentro, pero siempre va y lo toca. Vean la próxima vela. Ahí, mira. ¿Tú ven cómo lo toca al Fair Value Gaps? Que se transforma en IFBG, o sea, en Fair Value Gaps inverso. Lo toca. Entonces, vos puedes aprovechar ahí. Siempre lo va a tocar. ¡Pum! Y puede ser como más preciso. En vez de entrarle en el cierre, evitas este dropdown, ¿ok? Y entras como más perfecto. ¿Podés hacerlo? Sí lo podés hacer, sin ningún problema. Yo, por si acaso, siempre entro ahí. A veces lo espero, a veces no. Va a depender mucho el movimiento, va a depender mucho, porque hay veces que no te da la oportunidad de que vuelva el trade. A veces se va y se va y se va y se te perdió el trade, básicamente como en la apertura, como me pasó a mí. Entonces, yo seguía adentro, yo seguía adentro, yo seguía adentro. Todo esto es un win PM, o sea, ¿qué significa? Todo esto es una estrategia, ¿ok? Porque estamos viendo la inducción, si ustedes ven en 15 minutos, es una sola mecha de toma de liquidez. Entonces, eso es lo que nosotros aprovechamos en el win AM. Luego les voy a explicar el win PM. Cuando el precio está acá, ustedes ven, el precio sigue su trayecto y ¡pum! TP. Y es más, yo no dejé que suba el precio, pero sí le volví a entrar. Yo le entré 2 veces a la mañana, ¿ok? Yo le entré 2 veces. Cuando el precio me cambie estructura, y quiero que vean acá, el precio me cambia estructura, voy a decir, uy, Nico, no entré, la verdad que entré tarde a la clase, me la perdí, pero bueno, tranquilo, cuando el precio te cambia estructura, ¿qué pasa cuando cambia estructura? Siempre vuelve el precio. Entonces, cuando el precio volvió, yo le entré, ¿sí? Mira. Ahí, justamente acá. Yo le entré aquí, cuando el precio vuelve. ¿Hasta dónde? Hasta este máximo. Aquí. Y saqué ahí otro ciento y moneda. Siempre pasa lo mismo, chicos.
Siempre pasa lo mismo. Y el precio sigue subiendo, obviamente. Va y saca el máximo de Londres. Si usted se da una idea, el precio recorrió de Londres a Londres. Y ese era tu máximo diario, ya. 121 puntos. 121 puntos. El que lo agarró conmigo abajo y dejó correr, corrió 120 puntos. De verdad, de Londres a Londres. Y este fue el WinAM. Con este WinAM vos podés pasar literal una prueba de fondeo sin ningún problema. Obviamente siempre teniendo el riesgo necesario, aguantando la posición, cerrando donde tenés que cerrar, etcétera. O podés haber pasado o haber sacado una buena porción de mercado. Y justamente el WinAM está, digamos, hecho de esta forma justamente para que vos puedas aprovechar todo este proceso. Quiero que veas, porque mayormente uno cuando va a operar siempre espera el cambio de estructura y que no está nada mal. Vos tenés el cambio de estructura acá, ¿ves? En 3 minutos acá lo tenés el cambio de estructura y esperás el retroceso y le entrás. No está nada mal, me parece perfecto, me parece algo como más lógico. Si ustedes ven, en 3 minutos, mira, me tapa el Fair Value Gaps. ¿Sí? Me tapa el Fair Value Gaps. ¿Y qué pasa cuando me tapa el Fair Value Gaps? O sea, lo balancea. Se transforma en un Fair Value Gaps inverso. Y te lo acabo de explicar en un minuto. Yo voy a trazar esto y vos ves que el siempre retroceso, ¿dónde entra? Al Fair Value Gaps. Cuando un Fair Value Gaps es balanceado, o sea, es tapado, por decirlo así, siempre en un punto, en uno de los retrocesos, vas a tener la oportunidad de entrar. Si no es por el cambio de estructura, si no es por un balanceo, siempre el precio va a retroceder a la zona para volver a confirmar esa compra o esa venta para que vos le puedas entrar. ¿Me entendés? Entonces, quiero que sepas que si vos te perdiste la oportunidad de acá del WIM AM en el IFBG de abajo, no te preocupes, espera el cambio de estructura y le entrás. O esperás el balanceo y le entrás. ¿Me entendés? Y ahí es donde yo siempre le digo a ustedes, la paciencia acá es lo que más importa. Si te perdiste la oportunidad como nos perdimos en la entrada de los 50 puntos de caída en la apertura, vamos a esperar el descuento. Y esperamos el descuento y cuando el descuento se haga, entramos en el Win AM como tiene que ser. Entonces ahí es donde está la oportunidad más grande. Y estos setups justamente están armados para que vos lo puedas hacer. Ahora, Nico, pero a mí me gustan los cambios de estructura de 15 minutos y a veces no se dan en las oportunidades de mercado. Es que de verdad, los cambios de 15 minutos a veces no se dan. Y se dan ya cuando el precio recorrió completamente. La diferencia del WinAM en Nasdaqero, o sea, el setup de Nasdaqeros, te da la oportunidad de entrar abajo. O sea, de aprovechar todo el recorrido que hace el Nasdaq. Todo el recorrido. ¿Me entendés? Obviamente que lleva un montón de cosas que si vos ves la formación que está dentro del Discord, te vas a saber guiar de lo que te estoy diciendo. Lleva el tiempo, la volatilidad, el precio, lleva el momento adecuado, la toma de liquidez, la estructura, lleva una serie de cosas que justamente está dentro de un plan de análisis para que vos tengas una idea de qué es lo que puede hacer el precio, ¿ok? Ahora te voy a explicar, antes de explicarte, quiero que me pongan en el chat si entendiste. Y si entraste a la sección de la M hoy y aprovechaste esta posición, porque la verdad que fue súper fácil. Fue una de las posiciones más fáciles hasta ahora de toda la semana. Poneme en chat si entendiste, por favor. Ahora te voy a pasar a explicar el WinPM, que muchas veces veo que muchas personas no lo tienen muy claro el WinPM. Hoy fue un día muy especial, ¿sí? Hoy fue un día muy especial y le digo por qué. Porque hoy había noticias, ¿ok? Hoy había Powell, o sea, hoy hablaba Powell, y justamente Powell es una de las personas que mueve el mercado como el señor Trump, entonces hoy iba a ser un momento medio complicado, pero dentro de todo el WinPM sí se dio. Excelente, Nico, clarito, Nico, hoy no estuve en la M, hoy estuve clarito en la M, la verdad que estuvo muy fácil. Bueno, le explico.
El Win AM tiene, ¿se acuerdan el tiempo? El Win AM arranca desde las 9:30 Nueva York a 11:30 Nueva York. O sea, vos tenés esa franja para operar, que viene a ser, yo te lo voy a marcar en rojo para que la tengas en cuenta. Y las personas que no están en Nasdaqero y están viendo esta clase, eh, la verdad que se está llevando información muy importante. O sea, es una información súper privilegiada que a mí me llevó 3 años aprenderla literal y te la estoy simplificando en una clase de 1 hora. Bien, esta es la franja horaria para que vos operes el WinAM, desde las 9:30 hasta las 11:30. Si vos ves, siempre se da el movimiento en esa franja horaria, ¿ok? Bien, luego la segunda franja horaria, acá nosotros tenemos después de las 11:30, o sea, a las 12 en punto, arranca acá lo que es el almuerzo. El almuerzo arranca a las 12 en punto, ¿ok? Este es el almuerzo que lo voy a poner de color azul hasta las 1. ¿Ok? Antes del almuerzo y posterior al almuerzo siempre hay que esperar media hora. Por eso yo digo que la última ejecución tiene que ser a las 11:30 la tuya. ¿Ok? Es el almuerzo. Esta franja horaria acá, 11:30 en adelante, cierra Londres. A las 11:30 cierra Londres. A veces hay movimientos muy buenos a las 11:30. Por eso yo digo, para mí la última ejecución es a las 11:30. Después ya arranca, media hora posterior ya arranca el almuerzo. Y el almuerzo lo tenemos entre esta franja, entre las 12 y las 1. Y luego tenemos el WIN PM. El Win PM es una estrategia muy similar a la del Win AM. Justamente hoy se dio igual, no, no similar, igual se dio que el Win AM. Quiero que veas. Acá como ya sacó el máximo de Londres, nosotros tenemos ya el máximo de Nueva York. ¿Ok? Acá sacó el mínimo de Londres y ya tenemos el mínimo de Nueva York. Entonces nuestro rango del WIN PM es mucho más grande. ¿Ok? Muchas veces sí lo recorre al rango completo y muchas veces no lo hace. ¿Ok? Pero acá no hay que avariciarse. En el WIN PM tiene que ser algo como 50 puntos y a la casa. ¿Ok? No hay que avariciarse. Muchas veces no se da los movimientos tan largos en el WIN PM porque siempre lo hace en el WIN AM. ¿Ok? Ahora, quiero explicarte algo muy importante. En el WinPM vos tenés dos franjas horarias de ejecución. Desde las 1:30 es la primera ejecución, ¿ok? Y luego la segunda ejecución arranca a las 3:30. Quiero explicarte algo. Hoy fue un día muy particular, ¿ok? La franja horaria de 2 horas es igual que esta, ¿ok? 2 horas también. Acá tenemos 1:30 a 15:30. O sea, en tu vida vas a encontrar una clase como esta que te está diciendo en qué horario vas a ejecutar. Literal, no lo vas a encontrar en ningún lado. Entonces, prestale mucha atención a esta clase. Cuando vos tenés estas franjas horarias, vos tenés que entender que a las 1:30 mayormente hace todo lo contrario a lo que hace a la M. El AM fue alcista, a la 1:30 es bajista. Mayormente pasa así. No digo que siempre, mayormente pasa así. Y a las 3:30 hace todo lo que hizo en el AM, alcista en este caso. ¿Me entendés? Entonces, a la 1:30 lo que nosotros vamos a tratar de esperar o es compra o esperar que el precio induzca. Y nosotros teníamos a las 2 de la tarde arrancaba la noticia. Acá. Entonces, si vos tenés cuenta real, tenés que esperar digamos, la podés operar a la noticia. Si tenés cuenta de fondeo, te recomiendo esperarla si es que no tenés cuenta Swing para operar noticias. ¿Ok? Entonces veamos el recorrido. Ahí el precio siempre en el almuerzo suele consolidar, ¿ok? Porque es almuerzo. Ahí ya sale el almuerzo, ¿ok? Y a las 1:30 arranca. ¡Pum! Induce. Acá quiero que veas, antes de la inducción. ¿Ve? Acá. Inducción. 1:30, si ustedes ven, el precio hace inducción, ¿ok? ¿Qué dice? Esa franja horaria es Argentina. No, toda, o sea, siempre te voy a hablar Nueva York. No te voy a hablar horario argentino. Horario Nueva York siempre te hablo. Es más, mi TradingView está configurado en Nueva York. Son horario UTC -4.
Acá, si ustedes ven, 1,5 induce, ¿ok? 1,33 si ustedes ven. Acá el precio viene a inducir a una zona de bloques de órdenes. Si yo me voy a 3 minutos, quiero que vean, viene a la zona de Fair Value Gaps, me voy a ir a 5 minutos, le voy a hacer ver todo lo que pasó en diferentes temporalidades, para que ustedes vean. En 5 minutos no hay nada en particular, ¿ok? En 15 minutos tampoco no hay nada en particular, solamente hay mecha y acá tenemos las franjas horarias, ¿ok? Quiero que veas. El precio acá al principio, ¿ok? Antes de la inducción ya te había dejado Fair Value Gaps. ¿Ves? Y te dejó liquidez. Mira cómo te dejó liquidez. ¿Ok? Liquidez bajista, alcista, perdón. Y el precio te va dejando fair value gaps. Muchos fair value gaps. ¿Sí? Yo te lo voy a ir marcando todos los fair value gaps que el precio te va dejando. Y quiero que prestes atención. El precio acá, cuando comienza a hacer movimientos verticales, o sea, cuando el precio hace el movimiento vertical, es donde vos tenés que prestarle mucha atención. Primero, ¿por qué? Número uno, si este swing low, si este swing low, el que está acá, hubiera sido este swing low, ¿me entendés? O sea, este fue el mínimo de esta estructura. Pero si este hubiera sido el mínimo, o sea, este, había muchas chances de que el precio en este Fair Value Gaps haga esto. Muchas chances. Te digo por qué. Hay mucha diferencia entre que el precio deje este swing low más bajo que todo esto a que este sea más bajo que todo esto. Porque si el precio era más bajo acá, esto es liquidez. Y cuando tenés liquidez, el precio es esto. ¿Ok? Entonces ahí es donde vos tenés que prestar mucha atención. Solamente el precio dejó un swing low y el otro, que es normal, siempre va a pasar así. Pero si hubiera dejado este y este más abajo y este más abajo, así como con un peine, esto hubiera sido liquidez. Entonces el precio se da vuelta. Pero presta atención acá. Cuando el precio induce a las 1:30, 1:33, yo estaba justamente con el celular, yo le dije a los chicos en el canal de WhatsApp de Nasdaqueros, digo, el precio si balancea esta zona o balancea este Fair Value Gaps en la noticia, que se acerca a la noticia, va a ser alcista. Si el precio balancea estos fair value gaps, la noticia va a ser alcista. No toda la noticia, pero sí va a liquidar zonas alcistas. Y si ustedes ven, había mucha liquidez alcista. Mucha. ¿Ok? Presten atención. Yo entro en compras cuando me cierra el fair value gaps. Ahí. Yo entro en compras acá. Justamente acá. Ahí le hago ver. Yo entro en compras aquí. Mi SL estaba acá, en la mitad del bloque de órdenes. Y yo me fui hasta acá, solamente hasta ahí. ¿Sí? Solamente hasta ahí me fui. ¿Por qué me fui hasta ahí? Porque este recorrido que me recorrió a mí fue hasta las menos cuarto. O sea, 15 minutos antes de la noticia yo cerré mi trade. Porque estoy en prueba de fondeo y hay muchas chances de que me invaliden la prueba de fondeo por estar operando minutos antes de la noticia. Entonces ustedes ven, ¡pum! El precio a la menos cuarto, que no le miento porque le estoy diciendo la verdad, yo cerré mi trade. Entonces acá me balancea todo. Y si ustedes ven, el precio balancea, vuelve a la zona, ¿ok? Y quiero que vean esto. Esto lo voy a borrar, esto lo voy a borrar y tenemos la noticia ahí. Vean como el precio, ¡pum! Y acá le voy a hacer ver esto. Vean la liquidez que toma. ¿Ves? Casi toma todo el día de Nueva York. De nuevo en la noticia. Yo le dije, en la noticia va a impactar positivo, o sea, perdón, alcista, y luego el precio que hizo ha inducido de nuevo.
a una zona bajista. Y luego el precio consolidó y se quedó ahí. Entre subida y bajada, hasta que dejó un nuevo mínimo. Y acá prestarle mucha atención. Dejó un nuevo mínimo. Y cuando dejó un nuevo mínimo, Nico Gómez se acerca a las 3:30, me deja, me balancea el Fair Value Gaps y obviamente, ¿qué hice? Entré de nuevo, dejando Swing Low en la mitad del bloque, ¿ok? Y TP por esta zona. Y logramos MTP. Hasta las 3:30, que sería la última operativa mía porque ya comienza otro movimiento. Pero hoy fue un día muy particular. Pero si usted se da una idea, el Win PM y el Win AM, la única forma de que vos puedas agarrar el movimiento o vos puedas aprovechar un IFBG o una zona de operativa de compra o de venta, tiene que pasar dos cosas muy importantes. Número uno, el horario, obviamente, es lo más importante, que es el tiempo. El precio también es importante. ¿Qué significa? Yo voy a borrar absolutamente todo. Voy a eliminar todos los dibujos. Y quiero que vean. El AM me dejó esta franja de precio. Yo voy a poner rango. Entonces, ¿qué significa? Uy, para, esto va al revés. Que todo lo que está por arriba, verde, es caro y todo lo que está por abajo es barato. Hasta que me liquide el último precio barato. ¿Qué significa? Cuando el precio me liquida, el rango se transforma al que está abajo. ¿Ok? ¿Se entiende? Cuando el rango se hace así, el precio se pone más barato. Entonces mi rango sería este. Y quiero que vean esto. Cuando el precio liquida la zona, lo único que tengo que buscar yo son dos factores. O un cambio de estructura o un balanceo. Cuando el precio liquida. ¿Ok? O cuando el precio se pone barato o se pone muy caro. Tenés que buscar esos dos factores. Un cambio de estructura o un balanceo. En este caso, balanceo. ¿Qué hizo? No generó otro mínimo, vino a zona de bloques y generó el rango que yo estaba buscando de compras. Acá pasó exactamente lo mismo. ¿Qué hizo? Tomó liquidez de una zona, vino a zona de bloques de órdenes, el precio se puso barato, no generó un mínimo, para nada, no lo generó, pero sí el precio se puso barato, balanceó, ¿ok? Balanceó y se fue a zonas más caras. El precio tomó liquidez, perdón, ahí, tomó liquidez. Si ustedes ven, el precio tomó liquidez, generó un pequeño cambio de estructura en bajas temporalidades. Ahí le hago ver, mira. Si ustedes ven, este es el máximo de la noticia. ¿Y cuál es el mínimo que generó la noticia? Lo pueden tomar acá el cambio o lo pueden tomar acá el cambio. Lo mismo es un cambio. Y después, cuando se produce ese cambio, tengo Fair Value Gaps y tengo bloques de órdenes. El precio no superó este high y continuó bajando como todo cambio de estructura. Entonces, ¿qué hizo el precio? Balanceó toda esta zona y generó un nuevo mínimo. Y acá balanceó esta zona, no cambió estructura, pero sí balanceó y el precio siguió hasta un rango. ¿Ok? Y ahí es donde vos tenés que estar muy atento. En el AM liquidó todo lo que es Londres, generó un balanceo, generó un máximo y en el PM fue exactamente lo mismo. Balanceó, generó un máximo, balanceó y generó un mínimo y luego se fue a la zona de equilibrio. Pero si ustedes ven, todo el tiempo el precio está logrando o máximos o mínimos, pero acá lo que más te importa es que el setup se cumpla. El setup está conformado de eso, de liquidación, ¿ok? Y de balanceos. De liquidación y de balanceos. Cuando el precio te balancea, entras.
Cuando el precio te cambia estructura, entras. Espera o el factor número uno o el factor número 2. El que vos quieras, podés esperar. El factor número uno o el factor número 2. Entonces ahí vos tenés básicamente cómo yo ejecuto todos los días. Te estoy mostrando una de las herramientas más importantes que a mí me llevó mucho lo que es dominarla en el transcurso del tiempo, porque son momentos donde vos tenés que entender hasta dónde puede ir el precio y por qué el precio va hasta ahí. Porque para mí lo más importante es saber por qué el precio va hasta ahí. Cuando justamente en el AM, y le voy a explicar un poquito, antes de arrancar la apertura, yo estaba con los chicos en Tucumán, estaba en un café. Y yo le dije, si el precio, o sea, si no podemos entrar en venta, es más, justamente le dije también a los que estaban dentro de la sección, si no podemos entrar en venta, vamos a esperar que el precio venga acá. Vamos a esperar que el precio venga al Fair Value Gaps. Cuando el precio liquide, vamos a ver cómo lo hace. Si lo hace con fuerza, si solamente no, nos deja cuerpo de 15 minutos, si el precio en la apertura baja con toda, en la apertura estoy hablando, y en la apertura se demora 5 minutos o 3 minutos en bajar, hay muchas chances de que el precio haga esto después. Porque tenés 15 minutos de vela para desarrollarse, ¿me entendés? Entonces, el precio que hizo cayó. ¿Ok? Cayó en la apertura, liquida la zona y obviamente ahí, mira, si ustedes ven ahí, el precio baja con mucha fuerza. ¿Ven? Baja con mucha fuerza. ¿Ven la vela cómo se desarrolla? Tiene mucha fuerza. Y siempre la apertura va a tener mucha fuerza. ¿Ok? Y obviamente, si ustedes ven ese cuerpo gigante, ustedes ya creían seguro que el precio iba a ser balanceado de una. Pero no, tienen que esperar el desarrollo. Cuando la vela se comience a encoger, tenés que irte a un minutillo y cuando el precio ya está balanceado, o sea, el fair value ya está balanceado, No tengo nada que decirle. lo único que tenés que hacer, aguanta un segundo, lo único que tenés que hacer es ¿Qué le va a decir? Y lo compra. entrar. ¿Sí? ¿Me están preguntando ahí? ¿No? Ah, ok. Lo único que tenés que hacer es entrar. Nada más que entrar. ¿Ok? Nada más que entrar. Cuando vos entras, justamente es el momento más ideal para que vos comiences a confiar en el setups, ¿ok? Porque acá no pasa porque qué tan bueno es el setup, acá pasa porque qué tanta confianza te tenés vos, ¿ok? Y cuando el setup se da, comenzás a darte cuenta que cada precio que es balanceado, ¿ok? Se da vuelta todo el trade. Nico, pero hay un montón de fair value gaps. ¿Cómo yo sé que el precio se va a hacer balanceado? Cuando el precio balancea el primero, el precio se da vuelta. Es más, te puedo decir, hasta el segundo, te puedes reconfirmar la entrada y es balanceado, ¡pum!, le entras el segundo. Si querés, si sos como más conservador, le puedes entrar en el segundo. A mí no me gusta el segundo, le digo por qué. Porque si en el segundo me balancea, ponele, entramos acá, yo lo voy a hacer un poquito más grande a todo esto. O sea, vos tenés que entrar o aquí o tenés que entrar en el retroceso. Vos elegís, porque tenés que ser rápido. O sea, tenés que ser rápido. Esto no es que, a ver, espera que entre un poquito más. No, o sea, entra y pum, clic. ¿Me entendés? Entra el pum y clic. Entonces, cuando el precio entra ahí, vos ya tenés que estar con la decisión hecha, pero lo que a mí no me gusta es que tenés un drop down muy grande. O sea, lo tenés que dejar o acá o arriesgarte a que el precio no te saque por debajo del fair value gap. Que mayormente el precio cuando vos entras en el segundo, el precio hace esto. ¡Pup! Y se vuelve. Es más, capaz que venía acá, a esta zona de bloque y a este fair value gap que está aquí. Había muchas chances de que te saque. Es más, si ustedes ven, el drawdown es alto, o sea, es mucho drawdown. Por eso a mí no me gusta entrar en el segundo y me gusta entrar en el primero, porque el drawdown es mucho más chico.
porfa. Aguanten 2 segundos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué dice? Súper gracias, ojalá manden al WhatsApp. Esto queda grabado y se sube al YouTube, como le dije recién. Es más, está el canal ahí, ahí lo dejo de vuelta. Ahí lo vas a ver el video, suscríbete y ponele me gusta y activa la campanita para que te lleguen los videos cuando se suban. Ahí están todos los videos. Em, y por eso me gusta entrar mucho en el primer Fair Value Gap balanceado, ¿ok? En el primero balanceado para mí es lo mejor, ¿ok? En el WinPM es exactamente lo mismo, ustedes lo acaban de ver, hay momentos que en el WinPM no pasa lo mismo, ¿ok? Hay momentos en que en el WinPM o está el precio muy vendido o está muy comprado, o sea, significa que está o muy caro o muy barato y lo único que hace en el WinPM, si el precio está por esta zona, el precio vuelve, corrige y hace esto. Entonces, todo va a depender de la estructura del mercado en ese momento. Todo va a depender de eso, pero el WinPM está muy bien explicado en la formación que tenemos nosotros ahí dentro del Discord en Nasdaqeros. Y con una consulta, ¿en la apertura de Asia también suele hacer lo mismo? O sea, el Judas en la sección. Sí, a veces no. Va a depender la sección, va a depender muchos factores. A veces sí, a veces no. Vuelvo a repetir. Pero mayormente los Judas están en todas las secciones. Están en Nueva York, Londres y Asia. El Judas está en todas las secciones. Perfecto. ¿Alguna consulta, chicos? Ven acá, ya estamos en lo que es Asia. Vean acá. Quiero que vean este momento preciso. Ya estamos por entrar a la sección de Asia. Ven el movimiento alcista que estamos teniendo. Vean acá. Este fue el último mínimo en el pre-market en Asia. ¿Ok? Acá aperturó. Y vean cómo balancea. Cuando el precio balancea estos fair value gaps, vean acá, lo balancea, va al cambio. Acá se provoca un cambio de estructura. ¿Ven? Ahí está el cambio de estructura. Y el precio que hace retrocede a la zona del Fair Value Gap que es balanceado, o sea, del IFBG. ¿Y qué hace el precio? Yo lo voy a poner en 3 minutos como para que no se vea ahí. Mira, ahí tenés el Fair Value Gap de 3 minutos. Es balanceado el FERO de 3 minutos. Cambia estructura. Y el precio que hace vuelve a la zona, que es lo que yo siempre digo. Y el precio ¡pap! Se dispara. Y eso está pasando ahora. Ahora está pasando eso. ¿Ve? En este momento, la parte asiática fue fácil, por decirlo así. No tanto porque te consolida y se tarda un montón en pasarte el precio, etcétera, pero ahí es como que ya fue un poquito fácil. Y mira, acá te cambió estructura, acá volvió a cambiar estructura y el precio pasó por debajo del cambio y entró el Fair Value Gaps este, mira. ¿Ves? Mira. Acá el precio entró a este Fair Value Gaps. Y justamente en la segunda vela, acá en esta, es donde se te dio la opción de entrar. Ahora generó un bloque de órdenes, es más, el precio posiblemente vaya a ese bloque de órdenes ahora en la apertura dentro de unos minutos para darte el movimiento alcista a una zona de liquidez cercana, que es esta. Pero ven cómo funciona, ven cómo el precio constantemente va balanceando y cuando balancea, ¡pum!, se da vuelta. Una consulta en la apertura solo tengo que ver, otra consulta. ¿Esa estrategia suele pasar en los demás activos o solo en el NAS? Mayormente en todos los activos. Justamente con Emi, yo le dije, mira Emi, fíjate que el BTC suele hacer lo mismo con los IFBG. Fíjate, vos que operás ese activo y comenzás a meterle esas operativas. Y bueno, justamente Emi creo que no me va a dejar mentir eso y él está ejecutando de esa forma ahora, si no me equivoco. Ahí si querés, Emi, lo pones en el chat. Pero en el IFBG pasa de esa forma.
en el BTC, en el NAS, y la verdad que no me fijé mucho en lo que es euro dólar, libra dólar, porque no lo opero en el momento, opero más swing esos activos. Así que eso ya busco bloques de orden de 4 horas u otros momentos. Y en el oro pasa igual. En el oro funcionan muy bien los fair value gap, siempre y cuando siempre haya una toma de liquidez. No se olviden eso, la toma de liquidez es muy importante. Muy importante. Vean acá, miren, ante la apertura, vean ese gapcito que acaba de dejar. Se comió todo el bloque de órdenes, este, no le importó nada. Eh, por eso no me gusta Asia, ¿ves? Vos, capaz que estaba esperando el bloque y te ha abierto abajo el bloque, mira, ¿ves? No, Asia. La verdad que Asia no es mi franja horaria de operativa. La verdad que intenté varias veces, quemé muchas cuentas en Asia y no lo hago más. No, no, no. Asia me saturó. Cuando el precio está muy fácil, sí lo hago. Pero no, no, no. Asia no es lo mío. Déjame Nueva York que me muevo mucho mejor y tengo más experiencia ahí. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta, consulta que tengan para decirme? ¿Están viendo la pantalla? Sí, ¿verdad? Creo que sí están viendo la pantalla. ¿Otra consulta? Si no tiene ninguna consulta, bueno, chicos, por mí la clase terminó. Te mostré los setups AM, PM, vieron que funciona exactamente lo mismo. La verdad que fue muy claro todo. No sé si tiene otra consulta o no para que me puedas aclarar y lo sacamos, sin duda. O lo dejamos aquí. No tengo ningún drama.